It's a delight to be with you today. Es realmente un deleite para mi alma estar con ustedes el día de hoy. And we need your prayers, particularly Jorge and I, Y nosotros necesitamos particularmente sus oraciones, because we feel like we're on the last couple of miles of a marathon. porque parece que nos sentimos como si estuviéramos en las últimas millas terminando esta maratón. And we want to finish our race through South America well. Y queremos terminar esta carrera por Sudamérica bien. So please be in prayer for us. Así que oren por nosotros. I've been asked to alter my normal procedure Se me ha pedido que cambie un poco la forma normal en la que yo presento lo que vamos a estudiar hoy, and dealing with a couple of subjects that are in the book entitled Reformed Baptist Manifesto. en tratar unos temas que aparecen en el libro que se llama Un Manifiesto Bautista Reformado que escribí. In a moment, we're going to turn to Jeremiah chapter 31, verses 31 to 34. Y en un momento vamos a ir hacia Jeremías capítulo 31, 31 al 34. And normally I begin by showing that this passage actually applies to the church. Y lo que normalmente hago al presentar este pasaje es mostrar cómo Jeremías 31 es un pasaje que se aplica de hecho a la iglesia. And I do that because there are large sections of the church today Y hago eso, o me veo en la necesidad de hacer eso, porque hay una gran parte de la iglesia el día de hoy which doubt the application of Jeremiah 31 to the church. que hacen o dudan de la aplicación, mejor dicho, de si Jeremías 31 realmente es para la iglesia o no. Now, if you have those kind of questions, Ahora, si ustedes tienen ese tipo de preguntas el día de hoy, be assured that we're going to answer them in the morning worship. sepan, mis hermanos amados, que vamos a contestarlas o tratar de contestarlas cuando tengamos nuestra presentación o el culto del Día del Señor más adelante. But assuming the application of this passage to the church, Pero vamos a empezar asumiendo que Jeremías 31 es un pasaje que se aplica a la iglesia. I want to show you how it refutes the error of antinomianism. Quiero mostrarte cómo, siendo que esto es así, cómo este pasaje refuta el error conocido como el antinomianismo Or anti-lawism. o ese movimiento anti-ley. So please turn your Bibles to Jeremiah 31 Así que les ruego que puedan abrir conmigo sus Biblias en Jeremías 31 and follow as Jorge reads verses 31 to 34. y por favor síganos en la lectura en el versículo 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. La palabra del Señor dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Now, not only can we entitle this passage rebuttal of the error of antinomianism, Ahora nosotros podemos mirar este pasaje como algo que enfrenta la idea o el error del antinomianismo, but to put in more positive way the teaching of this passage, pero para poder decirlo o describir lo mismo que he dicho de una manera mucho más positiva, podemos decir que este pasaje it speaks of the necessity of the law in the new covenant. nos habla de la necesidad de la ley en el nuevo pacto. Now, when someone hears the phrase, the necessity of the law in the new covenant, Cuando alguien escucha la frase la necesidad de la ley en el nuevo pacto, they may wonder what I mean by that. algunas personas dicen, bueno, pero ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué significa eso? So let me be quick to say, Así que déjenme rápidamente decirles there are many things I do not mean by que that. hay muchas cosas que no es lo que yo quiero decir con esto. By the necessity of the law in the new covenant, Cuando hablamos de la necesidad de la ley en el nuevo pacto,
I do not mean to deny the centrality of grace in the new covenant. No estamos negando la centralidad de la gracia en el nuevo pacto. I'm not saying that the law is central in the new Ni covenant. tampoco estoy diciendo que la ley sea algo central en el nuevo pacto. And I don't mean to imply at all, of course, that we're saved by keeping the law. Por supuesto, tampoco esto implica que al decir que hay una necesidad de la ley en el nuevo pacto, no estoy diciendo que se necesite la ley para ser salvos. And though keeping the law has something to do with our sanctification, Y aunque ciertamente la ley tiene que ver con cosas para nuestra santificación, we are certainly not sanctified by simply keeping the law. ciertamente no es que la ley nos santifica simplemente por guardarla. So what in the world do I mean Así que, ¿qué es lo que quiero decir entonces con esto? by speaking of the necessity of the law in the new covenant? Al hablar de la necesidad de la ley en el nuevo pacto. I mean simply to give voice to what Jeremiah 31:33 says. Lo que simplemente quiero hacer es darle voz o tratar de referirme a lo que Jeremías 31:33 está diciendo. After saying that he will make a new covenant with the house of Israel, Después de que en el pasaje de Jeremías 31 se afirme que el Señor haría un nuevo pacto con la casa de Israel, the very first thing that Yahweh says is, lo primero que dice Jehová con respecto a este pacto y sus bendiciones es esto: I will put my law within them, pondré mi ley dentro de ellos and on their heart I will write it. y la escribiré en sus corazones. The writing of the law in the heart Esa escritura de la ley en el corazón is the first thing es lo primero que se menciona prominently mentioned y es también prominentemente mencionado in connection with the new covenant in Jeremiah 31. en conexión con el nuevo pacto en el pasaje de Jeremías 31. Beyond all doubt, Así que más allá de cualquier duda, this means that the law has a kind of necessity in the new covenant. esta expresión o este hecho de escribir la ley en el corazón nos muestra que hay algún tipo de necesidad de la ley en el nuevo pacto. Long ago, when I had 4 children of the age to ride bicycles, Hace muchos años, cuando era un poco más joven y tenía hijos que estaban en la edad de aprender a andar en bicicleta, I discovered a shocking truth. yo me enteré de una verdad realmente que me movió el piso. When you purchase a bicycle from one of the large chain stores in the U.S., Cuando uno compra una bicicleta en una de estas cadenas grandes de jugueterías de los Estados Unidos, you do not go home with a completed bicycle. te vas a tu casa con una bicicleta que no está terminada ni armada, Rather, you go home with a large carton sino que cuando llegas a casa contento de haber comprado la bicicleta, llegas con un cartón inside of which is an unassembled bicycle. y lo que te encuentras dentro de ese cartón es una bicicleta sin armar. Let me give you an example of great understatement. Ahora, yo quiero que me permitas darte un ejemplo de algo que comúnmente se subestima. I am not a mechanical genius. Yo no soy un genio en la mecánica. There's no doubt that God did not make me to be an engineer Es muy claro que Dios no me hizo un ingeniero or work in construction. o alguien que sabe al trabajar en construcción. While we were growing up, my father built about 7 homes for our family. Cuando fui creciendo, vi a mi papá cómo construyó alrededor de 7 casas para diferentes miembros de la familia. And my brother and I helped him. Y mi hermano y yo le ayudamos en eso. My brother learned everything. Mi hermano aprendió todo lo que mi papá nos iba enseñando. I learned un poco. Yo aprendí solo un poquito. And so this box with the bicycle in it Así que esta caja con la bicicleta desarmada dentro confronted me with a great challenge. me confrontó, me puso delante de un gran desafío. I had to put that bicycle together Yo tenía la necesidad de tener que armar esa bicicleta before my child's birthday. antes del cumpleaños de mi hijo. So the first thing I wanted for that job Así que lo primero que quería y necesitaba para poder llevar a cabo ese trabajo was a set of instructions, era un manual de instrucciones. a complete, detailed set of Un instructions, manual completo y detallado de instrucciones accompanied, hopefully, que estuviera acompañado, si Dios lo permitía, with pictures, illustrations, and diagrams. de fotos, ilustraciones, diagramas de cómo armar esa bicicleta. What's my point? Pero ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? My brothers and sisters, Hermanos amados,
if we truly appreciate that we are not spiritual geniuses, Si realmente nos damos cuenta de que nosotros no calificamos como genios espirituales, if we appreciate that we are in fact spiritual ignoramuses, y si de hecho nos damos cuenta de que somos ignorantes espirituales en realidad, the first thing we will want for regulating our own lives lo primero que quisiéramos para poder regular nuestras propias vidas and the life of the church y la vida de nuestras iglesias is a detailed set of instructions. sería un manual detallado de instrucción de cómo vivir. We should be asking the question, Deberíamos estar haciéndonos la pregunta, where are the instructions? ¿dónde están las instrucciones? Now, to this question, the typical evangelical today Ahora, ante esta pregunta, lo que el típico movimiento moderno evangélico nos diría has an answer supplied to him by dispensationalism. es que ha sido suplido, o esta respuesta ha sido preparada por el dispensacionalismo. Having been taught to separate the church in Israel Y los dispensacionalistas, habiendo sido enseñados a separar entre Israel y la iglesia and divide the Old and New Testament, y a dividir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, when we ask him for instructions, cuando nosotros les preguntamos por ese manual de instrucciones, he will tell us this. ellos nos dirían algo como esto. The instruction manual begins around Acts chapter 2, Mira, ese manual de instrucciones comienza a partir de Hechos capítulo 2. and all the Bible before that Y todo lo que está antes de eso en la Biblia is pretty irrelevant for the Christian. es ciertamente irrelevante para cualquier cristiano, dirían ellos. Anything from the Old Testament or even the Gospels Cualquier cosa en el Antiguo Testamento o incluso en los Evangelios is irrelevant unless it's repeated in the New Testament. dicen es irrelevante a menos que se repita más adelante en el Nuevo Testamento. After all, we're Porque- not under the law. Porque dicen ellos, después de todo, nosotros ya no estamos bajo la ley. My contention in this study El argumento, lo que voy a tratar de mostrarles en esta clase, is that view es que ese punto de vista como el que acabamos de describir, gives us a very mutilated instruction manual lo que nos da como resultado es un manual completamente mutilado y estropeado for the Christian life in the Christian church. para la vida cristiana y para la vida de la iglesia cristiana. But the remedy for this false view Pero el remedio ante este mal punto de vista o este falso punto de vista it's not hard to be found. no es difícil de encontrar en realidad. We only need to heed the terms of the constitution of the church itself. Solo tenemos que prestar atención a los términos de la constitución de la iglesia misma, The new covenant. el cual es el nuevo pacto. So in attempting to restore to us a full, unmutilated set of instructions for Así the que church, en este intento por tratar de devolvernos este manual completo de instrucciones para nuestras vidas y para la iglesia, I will ask 3 questions of the new covenant, yo voy a hacer 3 preguntas o le voy a preguntar 3 cosas al nuevo pacto. and especially Jeremiah 31:33. Y especial en lo que nos dice en el versículo de Jeremías 31:33. Let's read Jeremiah 31:33 one more Leamos time. una vez más Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. We're going to ask 3 questions of this verse. Y vamos a hacerle entonces 3 preguntas a este versículo que acabamos de leer. About what law is it speaking? En primer lugar, ¿de qué ley está hablando cuando dice que escribirá la ley en el corazón? What is meant by writing that law on the heart? La segunda pregunta será, ¿y qué significa que la ley sea escrita en el corazón? Or why, or what is the reason that the law is written on the heart? Y en tercer lugar, ¿cuál es la razón de que la ley tenga que ser escrita en el corazón? So the first question, Así que enfoquémonos entonces ahora en la primera pregunta. about what law is verse 33 speaking? ¿De qué ley es de la que está hablando el versículo 33 cuando dice escribiré mi ley en sus corazones? The clue to answering this question is found in the contrast and yet parallel between the old and new covenants. La clave para poder responder a esta primera pregunta se encuentra en el contraste y en el paralelismo que hay
entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que nos presenta este texto de Jeremías. Look again at how verse 32 introduces verse 33. Quiero que veas conmigo una vez más cómo se introduce lo que vemos en el versículo 33, en los versículos 32 y 33, la primera parte. You want me to read? Yes. Just verse 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Estoy en el versículo 32. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33, la primera parte. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Clearly, there is a contrast here between the Old and New Covenants. Claramente aquí hay un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto en estos versículos. But that very contrast implies a parallel. Pero el hecho de que haya un contraste también implica que hay un paralelo entre los dos. Let me first state the contrast. Déjame en primer lugar tratar de mostrarte el contraste que hay. The Old Covenant was broken because God wrote his law on stone. El antiguo pacto fue quebrantado porque Dios escribió su ley sobre tablas de piedra. The New Covenant will not be broken Pero el nuevo pacto no puede ser quebrantado because God will write his law on the heart. porque Dios escribió su ley sobre las tablas del corazón. So there's a clear contrast here Así que claramente aquí hay un contraste. between the place the law is written in the Old Covenant Y el contraste se encuentra en el lugar en donde Dios escribió su ley en el antiguo pacto and where it's written in the New Covenant. y donde Él escribe en el nuevo pacto. In the Old Covenant, that place is on stone tablets. En el antiguo pacto, el lugar donde Dios escribe su ley es sobre tablas de piedra. And there's that graphic account of the breaking of God's law Y hay ese relato tan gráfico de cómo ese pacto fue quebrantado. when Moses comes down from the mountain Cuando Moisés baja del monte donde el Señor se reveló a él with the stone tablets, y con esas tablas sobre él, and he sees Israel spread across the desert floor, y cuando él ve a Israel sobre ese desierto engaged in horrible sin, y cometiendo los terribles pecados que se describen, he breaks the tablets. Moisés tira las piedras y las quiebra. This is a sign of the breaking of the Old Covenant. Esto era una señal clara y gráfica del quebrantamiento del antiguo pacto. The covenant and the law could be broken Y ese pacto podía ser quebrantado because it was written on stone. porque fue escrito sobre piedras. But in the New Covenant, Pero cuando nosotros vamos al nuevo pacto, the law is now written within us, la ley ahora es escrita en nosotros, in our hearts. en nuestros corazones. So there is this contrast. Así que claramente aquí hay un contraste entre los dos pactos. But in the contrast, you see, Pero cuando uno ve este contraste, there is also a parallel. también hay ciertamente un paralelo entre estos dos pactos. In both covenants, Y lo que God tienen- writes his law. Y lo que tienen en común o el paralelo entre estos dos pactos es que en ambos el Señor escribe su ley. The contrast clearly assumes a parallel. Así que podemos afirmar que este contraste entre los dos pactos claramente asume e implica un paralelo entre los dos. I spent many years coaching youth soccer, Pasé muchos años de mi vida entrenando fútbol juvenil, what you call football. lo que ustedes llaman fútbol, soccer en inglés. In some of those leagues, which I used to coach, Y en algunas de estas ligas donde yo solía entrenar a estos jóvenes, we were forbidden to play any of our boys teníamos prohibido que ninguno de los chicos que jugaban en el equipo in the same position for the entire match. jugara todo el partido en la misma posición. Era parte del entrenamiento, no podía quedarse en la misma posición. So at halftime, Brian might go from midfielder to defender. Así que en un cierto momento del juego, Brian podía pasar de ser centrocampista hacia la defensa. And Arthur might go from defender to midfielder. Y Arthur en su lugar iba de la defensa hacia el medio campo. There was a contrast in the positions they were playing. Ciertamente entre Brian y Arthur había un contraste en las posiciones que ocupaban. But something was also the same. Pero también al mismo tiempo habían una cosa que ellos tenían en común. Both Arthur and Brian would still be playing. Tanto Brian y Arthur
estaban jugando en ese partido, only in different positions. simplemente en diferentes posiciones a lo largo del partido. Even so, Así y aún así, the contrast in where the law is written el contraste que encontramos sobre dónde está escrita la ley en cada uno de estos pactos, the position it is playing in the covenant, es decir, la posición que la ley está jugando en cada uno de estos pactos, assumes that the law under discussion still has a vital place to play in God's new covenant. supone que la ley de la que está hablándose, la que fue escrita en piedras y en el corazón, esa misma ley, aunque juegue en diferentes posiciones en ambos pactos, es la misma ley y desempeña un papel vital en el nuevo pacto. In the light of this clear parallel, A la luz de este claro paralelismo que podemos ver, we can return to our question with a better understanding of the answer. nosotros entonces podemos volver a hacernos la pregunta entendiendo un poco mejor la respuesta. About what law is verse 33 speaking? ¿De qué ley es de la que se está hablando en el versículo 33 de Jeremías 31? Well, the same law that was written on stone in the old covenant. Bueno, la respuesta que podemos dar de la misma ley que antes fue escrita sobre piedra en el antiguo pacto. And two things make this really clear. Y creo que hay dos cosas que hacen que esta respuesta que he dado sea muy clara. First, it is the law written by God himself and by God's own finger. En primer lugar, el hecho de que esta ley es la ley escrita por Dios mismo y por su propio dedo. This is the law God himself wrote in the old covenant, Esta es la ley que el Señor mismo escribió en el antiguo pacto, which he writes now in the new covenant. la cual ahora Él mismo la escribe en el nuevo pacto. But the only law Pero la única ley written by the finger of God in the Old Testament que fue escrita con el dedo de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, was the moral law of God as summarized in the Ten Commandments. fue la ley moral de Dios, la cual fue resumida en 10 mandamientos. The judicial law of Israel was written by Moses in a book. La ley judicial de Israel fue escrita por Moisés y fue puesta sobre un libro. So also was the ceremonial law. Y lo mismo sucedió con la ley ceremonial. See Exodus 24. Eso podemos verlo en Éxodo 24:4. No. No, okay. It is the Ten Commandments, Fueron los 10 mandamientos and those Ten Commandments alone, y solo esos 10 mandamientos which were written by God himself with his own finger. los que fueron escritos por Dios mismo y con su propio dedo. We could turn to many passages to prove that, Y but there's po- not time in this hour. Y podríamos ir, aunque no tenemos el tiempo ahora, a diferentes pasajes que prueban claramente que solo los 10 mandamientos fueron la ley escrita por Dios y por su propia mano. If you have any doubts about it, look it up. Y si tienes alguna duda sobre esto que afirmo, estos pasajes puedes verlos, Éxodo 31:18 y 32:16. But a second thing that makes this clear Pero hay una segunda cosa que deja bien en claro la respuesta que hemos dado. is that it's the law written on stone Es la ley escrita en piedra that is rewritten in the new covenant on the heart. la que es reescrita, por decirlo así, en el nuevo pacto, en el corazón de los que participan de ese nuevo pacto. The emphasis on the place where God's law is written. El énfasis sobre el lugar en el cual la ley de Dios escribe en estos dos pactos, In verse 33 plainly suggests this. en el versículo 33 de Jeremías 31, claramente nos sugiere que se trata de la misma ley. What was written on stone and broken Es como si dijera, eso que fue escrito antes sobre piedra y fue quebrantado, is now written on the heart, so there will not be broken. es lo que ahora en el nuevo pacto está escrito en el corazón para que no pueda ser quebrantado. And this is confirmed by the references of the Apostle Paul Y esto es confirmado por las referencias que el apóstol Pablo hace to this verse a este mismo texto que estamos estudiando in 2 Corinthians 3, 1-8. en 2 de Corintios capítulo 3 versículos del 1 al 8. And I do want you to turn there and look at this Y passage. quiero que vayamos todos juntos a 2 de Corintios capítulo 3 versículos del 1 al 8. 2 a los Corintios capítulo 3 versículos 1 al 8. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros.
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Now it's plain here what law Paul believes Jeremiah 31:33 is talking Ahora, about. creo que es bien claro en lo que Pablo está diciendo aquí, de qué es lo que él creía, a qué ley se refería la que se menciona en Jeremías 31:33. Verse 3, Por ejemplo, mira el versículo 3 una vez más de 2 Corintios 3. not on tablets of stone, Él dice, escrita no sobre tablas de piedra, but on tablets of human hearts. sino en tablas de carne del corazón. Verse 7, Ahora mira el versículo 7. in letters engraved on stones. Dice, la cual fue grabado con letras en piedras. It is the law written on stone Es esa ley escrita sobre piedra, that is now written on the heart la of que Christians. ahora, hoy, para los cristianos, está escrita en el corazón de los cristianos. So again we say, Así que una vez más podemos repetir this passage in Jeremiah que este pasaje de Jeremías 31:33 speaks of the stone tablets found in Exodus 31 and 34. está hablando de esas tablas escritas en el corazón, en las piedras, en Éxodo 24, 3 y 4. Only this part of the law of Moses Solamente esa parte de la ley de Moisés es la que fue escrita sobre piedra por Dios. was written on stone. Y solo eso fue escrito sobre piedra. And it is this law Y es esa misma ley escrita sobre piedra that is written on the heart of believers. la que ahora está escrita en el corazón de los creyentes. So the law being spoken of in Jeremiah 31 Así que la ley de la que se habla en Jeremías 31:33 is clearly the moral law summarized in the Ten Commandments. es claramente la ley moral resumida en los 10 mandamientos. It's not the judicial law, Y no es la ley judicial, it's not the ceremonial law, ni tampoco la ceremonial, it is the moral law, es la ley moral. which was alone written by the finger of God on stone. Porque esa fue la única ley que se escribió por Dios sobre piedras. It's this law that is written on the hearts of believers. Y por lo tanto, la conclusión es que esa misma ley que se escribió sobre piedra es la que ahora se escribe sobre el corazón de los creyentes. Well, that's the answer to our first question. Ahora, eso responde nuestra primera pregunta. Let's come to our second question. Pero vamos ahora a la segunda pregunta que le vamos a hacer a este pasaje. What is meant by the writing of the law on the heart? ¿Qué es lo que significa esa escritura de la ley en el corazón? Now, the key to answering this question is the biblical meaning of heart. Ahora, la clave para poder responder esta pregunta es tratar de comprender el significado bíblico de la expresión o de la palabra corazón. In the Bible, the heart is a massively important subject. En la Biblia, cuando se habla del corazón o el significado de corazón, es algo que tiene muchísima importancia. It deserves long study and great books to explain. Y ciertamente merece un gran estudio y algo bien profundo para poder llegar a la comprensión de este término tan importante. But without becoming inaccurate, Pero sin ser imprecisos, we can briefly make two important points about the heart. creo que nosotros podemos señalar dos puntos importantes que pudieran resumir lo que la Biblia enseña sobre qué significa el corazón. There are two things that we know for sure. Hay dos cosas que nosotros sabemos claramente que el corazón significa. The heart is, first of all, En primer lugar, corazón, the seat and center of our convictions and affections. según la palabra de Dios, es
la sede y el centro de nuestras convicciones y afectos. And passage after passage teaches this. Y esto uno lo puede mirar pasaje tras pasaje. Deuteronomy 6:5. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, un texto conocido. You shall love the Lord your God with all your heart. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Romans 5:5. Romanos 5:5. The love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Romans 9:2. Romanos 9:2. I have great sorrow and unceasing grief in my heart. Tengo gran tristeza y un incesante dolor, dice Pablo, en mi corazón. Or Romans 10:9 and 10. O Romanos 10, 9 y 10. That if you confess with your mouth Jesus is Lord, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor and believe in your heart that God raised him from the dead, y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, you will be saved. serás salvo. For with the heart a person believes, Porque con el corazón se cree para justicia, resulting in righteousness. And with the mouth he confesses, resulting in salvation. y con la boca se confiesa para salvación. So the heart is the seat and center of our convictions and affections. Así que claramente podemos ver que cuando la Biblia utiliza la palabra corazón se refiere a la sede o el centro de nuestras convicciones y de nuestros afectos. But as such, the heart is secondly Pero también podemos decir que cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, the source and spring of our words and actions. se refiere a la fuente y el manantial de donde fluyen nuestras palabras y acciones. What controls the heart Lo que controla el corazón, controls the words and the actions of a controla man. nuestras palabras y nuestras acciones. Proverbs 4:23 is deservedly famous. Es ciertamente conocido el pasaje de Proverbios 4:23. Watch over your heart with all diligence, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, for from it flow the springs of life. porque de él mana la vida, o literalmente porque de él manan las fuentes de la vida. Or Luke 6:44 and 45. O Lucas 6, 44 y 45. The good man out of the good treasure of his heart Porque el buen hombre de su buen tesoro del corazón saca lo que es bueno, brings forth what is good, saca aquello que es bueno. and the evil man out of the evil treasure Y ese hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. brings forth what is evil. For his mouth speaks from that which fills the heart. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. What is it then to have the law written on the heart? Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto de tener escrita la ley en el corazón? It is to have God's law installed in us as the ruling power Es tener la ley de Dios instalada en nosotros como ese poder gobernante of our convictions, de nuestras convicciones, affections, afectos, words, palabras and action. y acciones. What controls the heart Lo que controla el corazón de alguien controls what we believe, es lo que controla aquello que él va a creer, controls what we love, controla lo que amamos, controls what we say, controla lo que decimos and controls what we do. y controla todo lo que hacemos. So to have God's law written in our heart Así que cuando decimos tener la ley de Dios escrita en el corazón, is to have the attitude of the Apostle Paul in Romans 7:22, es tener la actitud del apóstol Pablo en Romanos 7:22, when he said, donde él dice, I delight in the law of God in porque the inner man. me deleito en la ley de Dios en el hombre interior. So let's go back to that daddy who has to put together the bicycle. Así que volvamos por un minuto a la ilustración de ese papá tratando de armar la bicicleta de la que hablamos al principio. If he's truly convinced of his need for the instructions, Si ese hombre está realmente convencido de la necesidad que tiene de ese manual de instrucciones, what will he do? ¿qué es lo que ese hombre va a hacer? He won't try to put the bicycle together without consulting the instructions. Lo que ese hombre va a hacer es tratar de poner
toda esa bicicleta en orden consultando estas instrucciones. He will have a conviction that he needs it. Porque si él tiene la convicción de que necesita ese manual, He'll be delighted when he finds it in the box. él va a deleitarse cuando encuentre el manual dentro de la caja con las piezas desarmadas. And its instructions will guide him as he assembles the bicycle. Y ese manual va a guiarlo mientras él va armando paso a paso esa bicicleta. And it is even so Y así también es with the man in whose heart is written the law of God. con el hombre en cuyo corazón está escrita la ley de Dios. But let's come to our third question. Por eso nos lleva a nuestra tercera y última pregunta. Why is the law written in the heart? ¿Cuál es la razón de que la ley esté escrita en el corazón? ¿Por qué es escrita en el corazón? Why is this the very first act of God mentioned in the account of the new Y covenant? de hecho podemos preguntarnos por qué el escribir la ley en el corazón es el primer acto de Dios mencionado en este relato del nuevo pacto. The answer is clear in verse 33 itself. Y la respuesta es sumamente clara en el versículo 33 mismo. It's clear from what precedes. Es claro por aquello que viene antes de el pasaje. After speaking of the broken old covenant, Después de que en Jeremías 31 se está hablando de este antiguo pacto que fue quebrantado, Yahweh speaks of the new covenant. el Señor entonces habla de un nuevo pacto. And here's what he said. Y esto es lo que dice: This is the covenant. este es el pacto que haré. I will put my law in their hearts. Voy a escribir o voy a poner mi ley en sus corazones. There is no being in God's new covenant Por lo tanto, nadie puede estar en el nuevo pacto where his law is not written on the si heart. la ley no está escrita en el corazón primero. There's no participation in the new covenant No hay participación en el nuevo pacto without the writing of the law in the heart. si es que esa ley no está escrita en el corazón. There's no knowing God. No hay ningún conocimiento verdadero de Dios o salvífico. There's no forgiveness of sin No hay perdón de pecados, las promesas que hay en este pacto. where there is no law written on the heart. Si no está en primer lugar la ley escrita en el corazón. But this is clear not only from what precedes, Pero esto es claro no solamente en los pasajes que están antes del versículo 33, but what succeeds. sino también en lo que viene después de decir, escribiré la ley en su corazón. After speaking of the putting of the law in our hearts, Después de decir que Él nos daría la ley y la escribiría en el corazón, the next words are, las siguientes palabras que aparecen son, and I will be their God. y yo seré su Dios. What is necessary to have God as our God? ¿Qué es aquello que es necesario para que podamos tener a Dios como nuestro Dios? What is the condition of having God as our God? ¿Cuál es la condición que se presenta aquí para que Dios sea nuestro Dios? What is the condition of our being His people? ¿Cuál es la condición para que nosotros podamos ser su pueblo, como dice este pasaje? It is the writing of God's law on our hearts. Esa condición es la escritura de la ley en el corazón. Without the writing of His law upon our hearts, Si la ley no está escrita sobre el corazón, God is not our God, Dios no es nuestro Dios. and we are not His people. Y nosotros entonces tampoco somos su pueblo. Now let's come to some concluding lessons. Ahora, quiero que me permitas dar algunas lecciones a manera de conclusión. So let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. When God comes to make a new covenant with Israel, Cuando Dios comienza en este nuevo pacto con Israel, what does He say? ¿qué es lo que Él dice? You know, that whole matter of the law did not work out very well. Él dice, sabes, en el antiguo pacto este tema de la ley no funcionó muy bien. Let's just forget about the law and try something else. ¿Qué tal si en este nuevo pacto nos olvidamos de la ley y probamos algo nuevo? Does God say that? ¿Eso es lo que Dios dice en este pacto? Does He say, let's just forget about the law and try grace instead? O Dios dice, ¿sabes qué? En el antiguo pacto no funcionó esto de la ley. ¿Por qué no probamos en el nuevo pacto con la gracia? That is not what our verse teaches. Eso no es lo que nuestro texto enseña. In the new covenant, God does not give up on His goal of having a law-abiding people. En el nuevo pacto Dios no está quitando ese plan que Él siempre tuvo de poder santificar a su pueblo. No, the whole New Testament teaches that that's still His goal. No, el Nuevo Testamento enseña claramente que ese sigue siendo su plan, santificar a su pueblo.
Titus 2:14. Tito 2:14. Christ died to redeem us from every lawless deed. Dice que Cristo nos redimió para poder quitarnos de toda iniquidad. Romans 8:4. En Romanos 8:4 leemos Christ was condemned for sin in the flesh. que Cristo fue condenado por el pecado en la carne. Why? ¿Pero por qué fue condenado? That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Para que la justicia de la ley, dice Pablo, se cumpla en nosotros. The text does not say for us, No está diciendo para que se cumpla por nosotros, although that's true. lo cual ciertamente es verdad por causa de Cristo, No, Christ died pero Cristo murió that the righteousness of the law might be fulfilled in us, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. and that is confirmed by what follows. Y eso se confirma por aquello que viene a continuación. Who walk according to the Spirit Aquel que anda en el Espíritu and not according to the flesh. y no según la carne. Romanos 8:4. In the new covenant, God writes the same law on the hearts of his people Hermanos, en el nuevo pacto, el Señor escribe esta misma ley en el corazón de su pueblo. that was written on stone in the old La covenant. misma ley que en el antiguo pacto fue escrita sobre piedra es la que hoy está escrita en el corazón de su pueblo en el nuevo pacto. But there are a number of crucial and critical doctrinal and practical observations Pero hay también algunas observaciones doctrinales y prácticas que son cruciales aquí suggested by our study y que son sugeridas o que llegamos a estas conclusiones por causa del estudio que hemos hecho, and let me just briefly mention them to you in conclusion. y quiero simplemente mencionártelas a manera de conclusión en esta clase. So an essential goal of the gospel is to write the law of God on our hearts. La primera cosa es que encontramos un objetivo esencial del Evangelio, es escribir la ley de Dios en nuestros corazones. It's wonderful that there's a new emphasis on preaching the gospel of free justification Es maravilloso saber que hay un nuevo énfasis y hay una renovación en el hecho de querer predicar el verdadero evangelio en nuestros días. But there must also be an interest in that preaching of justification by faith alone Pero también debería haber ese énfasis no solo de predicar justificación por la fe solamente, leading to an earnest pursuit of holiness. sino también el hecho de que esa justificación por la fe debería llevarnos a anhelar una verdadera santidad en la práctica. Another clear implication of our passage is this: Otra implicación muy clara de nuestro pasaje y de nuestro estudio de hoy an essential accompaniment of true conversion es que un acompañamiento esencial de la verdadera conversión o algo que viene con esa verdadera conversión, saving faith and a genuine relationship with God, la fe salvadora y una relación genuina con Dios, is a new heart deep delight in the law of God. es que aquellos que realmente han sido salvados tienen un deleite nuevo y profundo en la ley de Dios. The teaching that men may be saved Hay enseñanzas que se dice de que quizás ciertos hombres pueden ser salvos, without confessing Jesus' lordship pero sin confesar que Jesucristo es su Señor. and submitting to it Y por lo tanto que pueden ser salvos sin someterse a Cristo como Señor. is dangerous. Esa enseñanza es peligrosa. But this teaching is common among evangelicals. Pero tristemente tenemos que decirlo que esa enseñanza es muy común entre el mundo evangélico. And it must be resisted. Y tenemos que resistir esa enseñanza que pone a un lado el señorío de Cristo. No decision for Christ, Ninguna decisión por Cristo no profession of the faith, o ninguna profesión de fe que alguien pudiera hacer, no taking of the sacraments, ningún tomar de los sacramentos not accompanied by the writing of the law in the heart, que esté no acompañado por esa escritura de la ley en el corazón, creates a saving relationship with God. nada de eso puede crear una verdadera relación salvadora con Dios. But thirdly, Pero en tercer lugar, the writing of the law in the heart la escritura de la ley en el corazón clearly does not mean that we no longer need to be guided by the objective word of God. Hermanos, la escritura de la ley en el corazón claramente no nos está diciendo que ya no necesitamos ser guiados en la vida cristiana por los dictados objetivos y la autoridad externa
de la palabra de Dios. This is a widespread and dangerous notion among evangelicals today. Esta es una noción muy extendida, peligrosa entre los evangélicos el día de hoy. It's that the writing of the law in the heart and the indwelling of the Spirit Es que ellos dicen que esa escritura de la ley en el corazón y la morada del Espíritu, means that we're freed from the objective authority of the law of God and the Word of God. para ellos significa que eso es simplemente vivir en una libertad y vivir según lo que los impulsos subjetivos del Espíritu y por esta naturaleza renovada. One exposition of New Covenant theology affirms Una exposición de uno de los que cree lo que se conoce como la teología del nuevo pacto afirma lo siguiente: the indwelling Holy Spirit, el Espíritu Santo viviendo en uno, the law written on the heart, es decir, la ley escrita en el corazón, is the norm for Christian living. es la norma de la vida cristiana, afirman ellos. No, No. no, no. No, no y no. This is nonsense. Eso no tiene sentido. The internal work of the Spirit La obra interna, el tener al Espíritu Santo morando en nosotros, is the power for Christian living. es el poder que necesita un cristiano para vivir la vida cristiana. But it's not the norm of Christian living. Pero no es eso la norma de la vida cristiana. This is the objective Word of God, including the Ten Commandments. Lo que establece cómo debemos vivir no es lo que sentimos, sino lo que la palabra de Dios claramente dice, y eso incluye a los 10 mandamientos. If the Spirit were the norm for Christian living, Si el Espíritu fuera la norma para la vida cristiana, lo que siento en el Espíritu o lo que siento espiritualmente hablando, Paul should not have written Ephesians 4-6, entonces Pablo no tendría que haber escrito los capítulos 4 al 6 de Efesios, but only Ephesians 1-3. sino solamente los capítulos 1 al 3. Eso hubiera sido suficiente si él creyera eso. And not only the Ten Commandments, Pero aún todos los mandamientos, los 10 mandamientos, but all the other commands of the New Testament y de hecho todos los preceptos que aparecen en el Nuevo Testamento are unnecessary. serían, según este punto de vista subjetivo, serían innecesarios y no tendrían que estar escritos para nosotros. But this leads me to say, Pero esto también me lleva a decirles, en cuarto lugar, by way of a fourth lesson, como una cuarta lección, Jeremiah 31 teaches us que Jeremías 31 nos enseña that we must affirm the classic three uses of the law. que como cristianos nosotros debemos creer y afirmar lo que se conoce como los 3 usos clásicos de la ley, That are taught in our confession. los cuales son enseñados claramente en nuestra confesión de fe, la confesión de 1689. And especially the third use of the law. Y especialmente lo que se conoce como el tercer uso de la ley. You say, what's the third use of the law? Alguien podría preguntar, ¿y cuál es ese tercer uso de la ley? The third use of the law is that it's a guide to the Christian Lo que se conoce como el tercer uso de la ley es entender a la ley moral como una guía de santidad para el creyente, for how to live a holy life, de cómo vivir, una guía de cómo vivir una vida santa, pleasing to Christ. mirando y clamando al Señor y agradándolo a Él. But there's something else implied by Jeremiah 31. Pero hay algo más que se implica a través del estudio de Jeremías 31. Jeremiah 31 teaches that the reformed distinction between the three divisions of the law También enseña que esa antigua distinción reformada, ya no hablamos de los usos, sino la distinción de la ley, must be embraced. que se divide en 3 partes, hay 3 diferentes divisiones en la ley, eso debe ser aceptado y abrazado por los cristianos. The distinction between the moral, judicial, and ceremonial law ¿Cómo debe ser distinguida la ley? La ley no es simplemente una sola ley, sino que hay ley moral, ley ceremonial y ley civil. is clear because of the clear distinction between the Ten Commandments and the rest of the law of Moses. Y esta distinción entre esas 3 cosas dentro de la ley es una distinción clara que podemos encontrar en la Biblia, porque se hace una distinción entre los 10 mandamientos y el resto de leyes. Only the Ten Commandments, Porque solamente, por ejemplo, los 10 mandamientos, and not the judicial and ceremonial y law, no ni la ley civil ni la ley ceremonial, solo los 10 mandamientos, were announced by the voice of God from Mount Sinai fueron anunciados por la voz de Dios desde el monte Sinaí
were written by the finger of God, fueron escritos por el dedo de Dios, solo esos 10 mandamientos. were written on stone, Fueron escritos sobre piedra, a diferencia de las otras dos leyes. and were placed in the Ark of the Covenant. Y fueron puestos dentro del arca del pacto del antiguo Israel. There's a plain and obvious distinction Así que eso hace, todo lo que hemos mencionado, una obvia distinción entre la ley moral y el otro tipo de leyes. between the Ten Commandments, Entre esos 10 mandamientos, which continue forever, lo cual continúa para siempre y sigue estando en vigencia hoy, and the rest of the law, y el resto de la ley mosaica, which has passed away. lo cual ya ha sido abrogado. Well, I trust that God will bless these words to you Yo anhelo que el Señor bendiga todo esto que hemos dicho and help you to see how important the distinctions in our passage are. y te ayude a ver y a comprender mejor la importancia y las distinciones que hace nuestro pasaje. Let's pray together. Vamos a orar en esta mañana.